Bueno, bienvenidos a esta clase o a esta complementación de la clase número 12 de filosofía. En esta oportunidad, como ya les había adelantado, vamos a hablar del existencialismo. Vamos a contextualizar un poco el trabajo que yo les había dejado la semana anterior y vamos a ver en qué consiste esta corriente filosófica. Dentro de lo que es la antropología, el existencialismo es una de las perspectivas más importantes que ha tenido la antropología, y precisamente esto es porque esta corriente se ha fijado especialmente después de todo el proceso moderno, en el cual, si bien el hombre era relevante, tuvo más relevancia la ciencia, los cambios que estaba teniendo el conocimiento, cómo diferentes disciplinas se iban separando de la filosofía. Empieza a tener relevancia fundamental el hombre, y para el existencialismo la existencia propia del hombre, qué es lo que el hombre vivencia. También queda un poco de lado esa preocupación que teníamos sobre la esencia humana, es decir, sobre qué era el hombre, que fue una de las primeras preguntas que surgió, para empezar a preocuparnos o a ocuparnos sobre aquellas cuestiones que experimenta, que vive el hombre a lo largo de este proceso de existencia. Y el existencialismo va a ser básicamente eso. Es una corriente filosófica que considera que la cuestión fundamental del ser es la existencia. En cuanto a la existencia humana, es decir, en cuanto a la existencia misma, y no la esencia, y que respecto al conocimiento es más importante la vivencia subjetiva que la objetividad, es decir, lo que el hombre percibe desde su propia impresión, desde lo que él puede captar. Los principales representantes de este movimiento van a ser Jean-Paul Sartre, como máximo exponente de la rama atea del existencialismo, Gabriel Marcel, como el principal representante de lo que fue el existencialismo cristiano, y Martin Heidegger como un personaje que aparece neutral ante esta disputa del existencialismo ateo y el existencialismo cristiano, no referirse directamente hacia la cuestión de Dios, pero que también renegó del propio título de existencialista. Jean-Paul Sartre, en una versión más ampliada del texto que yo les pasé, del pequeño fragmento que les pasé del existencialismo y su humanismo, nombra a Heidegger como un claro existencialista, es más, lo pone entre los existencialistas ateos, mientras que Martin Heidegger, en su carta sobre el humanismo, lo que hace es decir, no, la verdad yo no me considero parte del existencialismo, y critica incluso varios de los postulados de Sartre. En cuanto al pensamiento de Heidegger, si bien él no se considera un existencialista y su trabajo central no fue sobre el hombre, él trabaja la cuestión del ser y trabaja la cuestión de un tipo particular de ser que se le atribuye al hombre, con determinadas características, diciendo que este es un ser para la muerte, diciendo que en algún momento vamos a morir y que vamos hacia allá, y que la muerte es algo trascendental de este ser humano, y habla también del ser humano como un ser para el otro, para nosotros, de esta necesidad que tenemos de convivir y de experimentar determinadas cuestiones en sociedad. Por eso lo dejamos entre los representantes del existencialismo, por más que él mismo se haya distanciado del movimiento, pero que, hablando en perspectiva histórica, se lo puede relacionar perfectamente con esta parte de la antropología. ¿Cuál es la importancia de estudiar el existencialismo? Bueno, básicamente yo coloqué 3 ítems que a mí me parecen muy relevantes a la hora de pensar en por qué es bueno conocer el existencialismo. Contribuyó a innumerables aspectos de la cultura, como el arte, la sociología, lo que son los materiales de autoayuda, la sociología y otros más. Es decir, la reflexión sobre el hombre mismo ayudó a cambiar cómo el hombre concebía el entorno, y esto es muy importante porque produjo un nuevo modo de hacer arte, un nuevo modo de profundizar en cuanto al conocimiento académico. También lo llevó a repensar cuál era la forma en la que vivía, o cómo eran sus propios procesos conscientes o inconscientes. Entonces, generó un gran impulso en lo que fue todo el conocimiento, tanto arte, cultura y saberes académicos, lo cual es innegable, y lo cual potencia y nos permite a nosotros
empezar a pensar en el existencialismo como algo de valor a la hora de estudiarlo. Los fundamentos de esta corriente permitieron después dar origen a la versión terapéutica de la filosofía práctica. La filosofía práctica es una parte de la filosofía, una rama se puede decir, que se centra específicamente en cuestiones útiles. Ustedes habrán podido leer en diferentes libros o manuales de filosofía que la filosofía es un saber inútil. Sin embargo, en el último tiempo, por ejemplo, en Estados Unidos, la filosofía terapéutica ha apuntado a trabajar con con personas que tenían problemas existenciales particularmente. Se considera que un suicida, más allá de tener algún problema psicológico, tiene esencialmente un problema de sentido, no le encuentra sentido a la vida. Y la reflexión por el sentido, por la esencia, por el fundamento de algo, es una reflexión puramente filosófica, es lo que da esencia al pensamiento filosófico. Es por esto que se han creado incluso consultorios de filosofía terapéutica que han tenido mucho éxito en Europa y en Estados Unidos. En nuestro país, lamentablemente, todavía no es una práctica usual. Y revitalizó a la filosofía acercándola nuevamente al hombre con temas que la mayoría de las personas podían llegar a entender y en los cuales podían llegar a interesarse. Un libro de Søren Kierkegaard, que puede ser considerado como uno de los primeros precursores de este existencialismo, si bien no está entre los principales representantes que vimos anteriormente, habla, por ejemplo, sobre la angustia. La angustia como un tema trascendental para la existencia humana, que es algo que cuando nosotros hablamos sobre la angustia es menos complicado para que cualquier persona que quiera introducirse a la lectura de filosofía lo interprete, distinto a lo que pasaría si nosotros nos ponemos a debatir la diferencia entre el ser y el ente, por ejemplo, lo cual requeriría un proceso de formación filosófica un poco más profundo. Pero esta revitalización y el acercar la filosofía al pueblo es algo que el existencialismo hizo muy bien, al punto que, más allá de que también Sartre tuvo por fuera de lo que es la filosofía una vida política importante, el funeral de Sartre fue un funeral al que asistió más gente de la que hubiera asistido al funeral de cualquier presidente que nosotros podamos conocer o que podamos imaginar del último tiempo. Entonces, esto quiere decir de que las masas, el pueblo, se sintió identificado con esa obra de Sartre, se sintió en alguna forma reflejada con ese existencialismo, lo cual se vio en su faceta tanto política, cuando Sartre fue, por ejemplo, partícipe del tribunal Russell que juzgaba a los criminales de guerra nazi, tanto en su fase filosófica, con los textos y con la participación académica de Jean Paul, y también, por supuesto, en su fase artística, ya que él escribía obras de teatro y que eran expuestas en la Francia de aquella época. Después, sobre el texto que yo les pedí que ustedes leyeran y el cual va a adquirir quizás algo de sentido, o un poco más de sentido ahora, espero que lo hayan logrado comprender en un primer momento, podemos decir que lo primero y lo central por lo que arranca Sartre su exposición es la diferencia entre esencia y existencia, y decir que la existencia es algo que precede a la esencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir este postulado? Básicamente que la persona, el ser humano, no es que nace siendo ser humano, no es que nace siendo alguien determinado o algo determinado y que va a tener que transcurrir durante toda su vida siendo eso, sino que nace siendo básicamente un lienzo en blanco, y que a medida que nosotros vamos ejercitando nuestro libre albedrío, nuestra libertad, que vamos tomando decisiones y que vamos eligiendo nuestro camino en la vida, vamos conformando nuestra esencia. Por eso va a decir de que la existencia precede a la esencia. Anterior a Sartre, lo que se aceptaba en el mundo filosófico era que el hombre tenía una esencia, como la mesa tiene una esencia, como el perro tiene una esencia, que muchas veces se llamó ser, otras veces se llamó ente, que tuvo determinado dinamismo, pero se preestablecía de que había una esencia y que el existir venía después. Sartre lo que va a decir es al revés.
Nosotros somos arrojados al mundo, somos una cosa que estamos ya puesta en el mundo, y lo que nosotros vivenciamos y las decisiones que vamos tomando es lo que configuran un tipo de esencia particular para cada uno de nosotros. Junto a eso va a decir Sartre de que evidentemente nosotros somos un proyecto que se vive subjetivamente. Es decir, si mi esencia se construye a partir de mi toma de decisiones, yo tengo que ser consciente de mi toma de decisiones y debo poder construirme de la manera en que yo quiero, de la mejor manera posible, y tengo que saber también de que si en algún momento lo que yo soy en un momento determinado, mi esencia no me satisface, probablemente esto se deba a decisiones que yo tomé en el pasado y que no habrán sido las mejores. Lo cual, en realidad, más que como un estancamiento, nos tiene que servir como un impulsor para poder modificar esa trayectoria. Como un ejemplo sencillo, no es lo mismo una persona que termina el secundario y decide ser arquitecto a una persona que termina secundario y decide estudiar antropología social. Con la sola decisión de abordar una carrera y el transcurrir por esa carrera, lo que ocurre es que la persona se configura mentalmente de una forma diferente y se crea de una forma distinta. Por lo tanto, este proyecto que se vive subjetivamente, que solo nosotros somos conscientes de todo lo que nosotros decidimos y cómo nos vamos armando de alguna manera, es algo de lo que solo podemos dar cuenta nosotros. Y es ahí donde enganchamos el otro punto. Si solo nosotros podemos dar cuenta de nuestro proyecto, somos enteramente responsables de nuestro proyecto. Evidentemente lo que va a decir Sartre es que nosotros no podemos culpar ni a la sociedad, ni a nuestra formación, ni a ninguna cuestión que tenga que ver con el contexto de lo que nosotros somos. Lo que nosotros somos está en base a nuestras decisiones. Hay decisiones que son más complejas, hay decisiones que son más simples, hay decisiones para las cuales nosotros deberíamos abandonar todo y renunciar a determinadas cosas. Es decir, si yo quisiera ser astronauta, por ejemplo, yo sé que la Argentina no tiene un programa espacial importante, pero nada me impide a mí aprender inglés y mudarme a Estados Unidos, salvo los requisitos que tiene Estados Unidos para que alguien ingrese a vivir ahí. Pero podría yo trabajar y trazarme como objetivo el ser astronauta e ir atravesando los diferentes pasos hasta estar en condiciones de ingresar a un programa, por ejemplo, espacial de la NASA. No obstante, eso implica renunciar a mi familia, renunciar a mis amigos, renunciar al contexto que yo tengo, renunciar a prácticamente todo lo que yo sé, invertir mucho de mi tiempo que quizás quisiera pasarlo haciendo otras cosas, en formación, en aprender inglés, en aprender cuestiones que tengan que ver con esta carrera, y evidentemente es una decisión fuerte, es una decisión pesada, lo cual, volviendo al planteo de la responsabilidad, si yo no llego en algún momento a ser astronauta, según Sartre, yo no puedo culpar al contexto, no puedo decir, no, pasa que yo nací en Argentina, entonces no podía ser astronauta. Lo que va a decir Sartre, sí, podía ser astronauta, pero no tomaste las decisiones correctas que te llevaron al camino en el cual vos te ibas a conducir hacia la carrera de astronauta. Y por último, algo muy importante del planteo del fragmento que yo les di del texto del existencialismo sobre humanismo, es que cuando nosotros pensamos nuestro propio proyecto, además de ser responsables de nuestra decisión, nosotros estamos gestionando un modelo de hombre. Es decir, cuando yo pienso qué es lo que yo quiero ser y cómo yo me quiero construir, no voy a desear construir el peor ser humano para mí mismo o uno del promedio. Voy a tratar de construir el proyecto del mejor ser humano posible. Es decir, que evidentemente yo estoy construyendo un modelo que debería ser óptimo para todo el mundo. Mi concepción moral que yo tome como esa persona debería ser algo que yo, al menos inconscientemente, estaría incitando al resto de las personas a replicarlo. ¿Por qué? Porque yo lo voy a llevar como bandera, yo voy a ser esa persona. Entonces, esta proyección que nosotros hacemos de nuestro propio proyecto, vivenciándolo, experimentándolo, y en el caso de que realmente nos hayamos conducido por un buen camino, disfrutándolo, va a demostrar a los demás cuál sería el modo ideal de ser hombre en este caso, de ser humano.
Por lo tanto, va a decir Sartre, todo proyecto que se vive subjetivamente y del cual nosotros somos responsables es un modelo de ser humano en cuestión. Eso es básicamente lo que decía el texto. Después, si alguien tiene alguna otra duda particular, no duden en escribirme, en preguntar. Yo estoy en el aula virtual para responder las preguntas que ustedes tengan. Como actividad, y esto es importante, lo quiero dejar en el video, vamos a empezar a trabajar en la producción de un ensayo filosófico. Esto va a ser muy distinto a todo lo que ustedes venían trabajando, porque no se trata de alguna especie de texto informativo o de investigación. Lo que yo necesito es que ustedes produzcan algo a partir de ideas propias. Y esto es esencialmente diferente a lo que ustedes están acostumbrados a hacer. En esta producción, que va a ser de composición libre, es decir, ustedes van a elegir el tema, ustedes van a elegir los conceptos que van a intervenir, ustedes van a elegir la estructura del texto. Lo único que les voy a pedir es una extensión determinada que después, cuando habilite el espacio, la voy a consignar, pero probablemente será de aproximadamente 2 carillas. Lo que debe estar o lo que se debe evidenciar va a ser una situación a analizar, es decir, si ustedes quieren analizar el proceso de alienación que vive el ser humano, si ustedes quieren analizar nuestra idea de infinito o la idea de infinito que plasma la física hoy, o de cómo problematiza que el universo podría o no ser infinito. En fin, ustedes saben que yo les dije al principio de año que la filosofía trabaja todo. Por lo tanto, ustedes pueden elegir libremente el tema de estudio o el tema de ensayo que quieren. Con respecto a eso no hay ningún problema. Pero tiene que haber un tema o una situación que ustedes analicen, y después tiene que haber un contraste entre 2 ideas, que pueden ser 2 ideas ajenas a la situación, pero que en conjunto me dan una respuesta, o puede ser la situación analizada desde su enfoque personal, más una idea que ustedes traigan de otro lado, que puede ser del cine. Por ejemplo, la Guerra de las Galaxias tiene mucho de esta distinción entre el bien y el mal y de cómo el bueno puede hacerse malo, etc. Y eso nos permitiría jugar con un montón de situaciones para analizar desde la ética. Es decir, que no le estoy pidiendo de que necesariamente lean a un filósofo y escriban a partir de ahí. Pueden utilizar la idea que ustedes quieran para relacionar y para explicar. Lo que deben hacer es explicar esa situación. Y debe verse el contraste entre al menos 2 ideas. Pueden producir ustedes las ideas, pueden exportarlas desde otro filósofo y relacionarlas, o pueden simplemente hacer la relación con alguna idea que ustedes conozcan o que hayan escuchado en una canción, que hayan visto en una película. Eso es básicamente el enfoque que yo quiero que ustedes empiecen a trabajar en su primer ensayo, el cual no es una actividad que vayamos a terminar en una semana, sino que vamos a ir corrigiéndolo. Yo les voy a hacer devoluciones, me lo van a volver a mandar y va a ser un proceso, porque este es el trabajo más importante del año y es el trabajo que yo pretendo que dé cuenta de lo que ustedes aprendieron de filosofía a lo largo del año. Por lo tanto, va a ser un feedback, va a ser un ida y vuelta hasta que podamos lograr una obra más o menos propia de un curso de filosofía. Bueno, eso fue todo por la clase de hoy y nos vemos la semana que viene.